Su palabra es que nos da vida, es que nos da aliento. Su palabra es la que nos enseña cómo es Dios, qué es lo que le gusta a Dios, cuáles son las cosas que Dios desea. No podemos decir que simplemente creemos en Dios. Dice la palabra que muchos creen y tiemblan, que los demonios, creen y tiemblan. Y nosotros somos responsables de estudiar la palabra para entender lo que Dios dice. Necesitamos profundamente nosotros comprender y estudiar la palabra de Dios. Quizás si te preguntase cuáles son las parábolas más conocidas en la Biblia, estoy seguro que muchos podrían decir la parábola del buen samaritano. Es una parábola bastante conocida. Y es muy reconocida por inclusive personas que no son cristianas. Pero más allá, realmente, la otra parábola es la parábola del hijo pródigo. Estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado esa parábola del hijo pródigo. Se parece mucho al decir que a veces usamos en la sociedad como la oveja negra de la familia. Algunos de ustedes han escuchado eso. Referirse a una persona como la oveja negra de la familia, y a lo que se refiere es a ese hijo pródigo. Personas inclusive que no son cristianas han usado esta figura del hijo pródigo, y quizás para sorpresa de ustedes, la palabra pródigo no aparece en la parábola. A través de los años, al leer esta parábola, algo distintivo de ella es uno de los hijos despilfarra, malgasta desordenadamente, sin responsabilidad, los bienes y la herencia de su papá. Y de ahí viene la palabra pródigo. La palabra pródigo significa despilfarro, significa también desperdicio, derrochar los bienes de una manera imprudente. Y eso es algo que caracteriza a el hijo menor del padre en la parábola del hijo pródigo. Algo que también es importante es que cuando nosotros leemos la parábola del hijo pródigo, de alguna u otra forma es tan poderosa esta parábola que cada uno de nosotros se puede identificar con algunos de los personajes de la parábola. Y hoy quiero leerla, creo que ya lo hice, pero sería bueno leerla nuevamente. Y trata, yo sé que no va a ser muy difícil, de identificarte con algunos de los personajes de la parábola. Abran su Biblia en Lucas capítulo 15 y vamos a empezar en el versículo 11. Ahí está la parábola del hijo pródigo. La página 1067 para aquellos que tienen la Biblia cafecita. Ok, ¿lo tenemos? Ok. Dice así la parábola del hijo pródigo. Versículo 11. Jesús añadió: cierto hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos les dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar
cerdos. Pero nadie le daba nada. 16. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose, fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero él le dijo a su padre: mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y su padre le dijo: hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Qué tremenda parábola. Qué tremenda parábola. Cada uno de nosotros pudiese identificarse con algunos de los personajes. Y al mismo tiempo reaccionamos y opinamos a medida que estamos leyendo esta parábola. ¿Cuántos de ustedes quizás pensaron: este hijo mayor, pues tiene razón? Después de haber estado con su padre, este hijo que ha sido el buen hijo, mira cómo lo trata. Quizás yo soy el único que pudo pensar así o identificado con ese hijo mayor. Porque es como injusto, ¿no? O quizás también alguno de ustedes se pudo identificar con la condición de este hijo pródigo que, buscando el placer en otras cosas, malgastó y está al fondo de su vida. Está en el fondo realmente de su vida, buscando placeres en otros lados. Ya no se dio abasto, no se da más para más. Ya está totalmente perdido. Quizás alguno de ustedes se puede identificar con eso. Quizás alguno de ustedes también, como cristianos, pueden mirar cuando el hijo menor regresa
Esos brazos abiertos con los que Dios nos recibió cuando nos arrepentimos y cuando decidimos dárselo todo a Él y regresar a nuestro Dios y recordar ese Padre amoroso que con sus brazos abiertos nos recibe. Podemos recordar el Padre, cuán amoroso es y misericordioso, que a pesar de la bofetada que le dio su Padre, lo recibe con los brazos abiertos y hace una fiesta y le da ropa nueva y le pone sandalias y hasta le da un anillo. Y vemos la misericordia de ese Padre y nos hizo acordar a Dios. Quizás algunos que aún no son cristianos pueden ver cuán misericordioso es Dios a pesar de todas las cosas que hemos hecho y la rebeldía de nuestro corazón, cómo Él viene a recibirnos. Esta es una parábola tan hermosa, es una obra estrella, por decirlo de alguna forma, de la literatura, donde Dios, a través de los que escribieron, pues, y Jesucristo, por supuesto, este gran maestro, dio esta gran parábola. En toda la literatura, aún como decía, no cristiana, hace referencia a esta parábola. Y parte es de que tú y yo nos podemos sentir identificados con algunos de los personajes de esta parábola. Ahora, lo primero que quiero decir es que esta parábola está mal titulada. Muchos de ustedes pueden ver en un subtítulo que ahí dice parábola del hijo pródigo. Parábola del hijo pródigo. Recuerdan que hemos dicho varias veces que los subtítulos de las Biblias no son realmente lo que Dios dijo, sino fue una creación del hombre y los pone allí para tratar de ayudarnos. Y está bien, pero debemos tener cuidado que cuando leamos esta parábola, debemos tener en cuenta el contexto, y quiero recordárselos. El contexto era que en el capítulo 15, versículo 1, dice así: todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban para oír a Jesús, y los fariseos y los escribas murmuraban, y ellos estaban murmurando: este recibe a los pecadores y come con ellos. Están criticando. El Señor habla de 3 parábolas. La primera, ¿se acuerdan cuál era? Es la oveja perdida. Y a final de cuentas, Él dice, hay una celebración, porque va y le dice a sus amigos, vengan y celebramos, mi oveja estaba perdida y ahora ya la encontré. La segunda era, ¿cuál? La de la moneda, la mujer que andaba en la casa, limpió, barrió, hizo todo lo que tenía que hacer y cuando consigue la moneda, llama a sus amigas y le dice, vénganse, vamos a celebrar. Ahora es la última parábola y teniendo eso en mente, podemos pensar que realmente la parábola, su mensaje principal, aunque está allí, por supuesto, no es el Padre amoroso, aunque está allí. No es el Hijo en realidad pródigo que está allí. Pero ¿cuál es el mensaje principal de la parábola? Principalmente, ¿para quiénes son estas parábolas? Para los gruñones, con el ceño fruncido. ¿De quiénes? De los fariseos. Porque los fariseos no estaban felices, no estaban contentos con este Jesús que realmente comía con pecadores y se juntaban con ellos. Porque esos pecadores estaban sucios. Y los fariseos estaban ¿qué? Estaban muy limpios. Ellos eran los religiosos inmaculados de la ley de ese tiempo. Y ellos por eso se quejaban, ¿cómo se va a reunir con sucios pecadores? Ese era el punto. En vez de regocijarse, tener una alegría profunda, ¿por qué? Porque alguien estaba perdido y fue encontrado. Y eso debe llenar a todo el mundo de gozo, porque en el cielo hay gozo cuando un pecador se arrepiente. Imagínense. Pero el día de hoy
vamos a enfocarnos en los dos primeros versículos. Dice así, el versículo 11 dice, Jesús añadió, cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió. Aquí está nuestro Señor Jesucristo introduciendo los personajes de la parábola. Un hombre tenía 2 hijos, ¿verdad? Y sabemos entonces que ya hay 3 personajes. Yo creo que la parábola debe ser llamada la parábola de los 2 hijos. No la parábola del hijo pródigo, porque eso nos hace inmediatamente pensar solamente en el hijo pródigo. Yo creo que sería injusto para la palabra y para el Señor ponerlo de esa forma. Así que yo creo que la parábola debe ser llamada la parábola de los 2 hijos. Había un hombre que tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió. En primer lugar, vamos a ver 2 personajes importantes, que es el hijo y el padre. El hijo hace una petición deshonrosa, una petición de verdad descarada, una petición que es vergonzosa. ¿Qué hace el hijo? El hijo menor. ¿Qué es lo que hace? Pide la herencia. Ahora, en esa sociedad, todos hubiesen entendido que la petición de pedir la herencia antes del que el papá se muera estaba totalmente contraria a los valores de la cultura hebrea. Totalmente contraria. Es como que aquí diríamos, ¿cómo se te ocurre, cipote? A veces nosotros usamos expresiones así, ¿verdad? Porque es tan fuera de lugar lo que la persona está diciendo, lo que el muchacho está diciendo, que nada más se nos ocurre decir, ¿cómo se te ocurre, cipote? Y uno prepara la mano, ¿verdad? Porque es una rebeldía, porque es una falta de respeto muy, muy grande. Eso era lo que realmente la sociedad hubiese pensado acerca de esta petición vergonzosa, deshonrada ante este hijo. Este hijo llega y dice, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Nosotros no entendemos realmente cuán vergonzosa es esta petición. Y yo voy a tratar de explicárselo. Lo que realmente lo que quiero que veamos es qué era lo que estaba en el corazón de este muchacho. En primer lugar, a este muchacho no le importaba el legado familiar o digamos la herencia. Y para nosotros es un poquito difícil entender eso porque no entendemos mucho acerca de lo que es el legado familiar. Y recuerden, nosotros para entender la parábola debemos tratar de ponernos en la posición de la gente que estaba escuchando. La costumbre hebrea era siempre conservar la tierra, la cual poseía a la familia de una generación a otra generación. Por esa razón, la actitud de este muchacho era totalmente inapropiada. Recuerden algo. Desde los primeros días de Israel, Dios dividió la tierra en las tribus. ¿Recuerdan eso? Él divide las tierras en las tribus. Y a cada persona le da su pedazo. Ese pedazo de tierra era pasado de generación en generación. Es más, el Señor, en el libro del Levítico, hay una ley que hablaba
de que si por alguna necesidad una familia tuvo que vender una tierra, en el año del jubileo, que era cada 7 años, esa tierra debería ser devuelta nuevamente a la familia, porque era algo muy, muy, muy importante. Dios había hecho provisión para que la tierra siempre perteneciese a las generaciones que venían. Eso está en Levíticos 25. A este muchacho no le importaba el legado de su familia y lo que sus antepasados, de hecho, habían trabajado y guardado esta tierra. A él no le importaba. Este muchacho había dejado, digamos, de entender lo importante que eran estas tierras, no solamente para su familia, sino también para él. Entonces, cuando él dice, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde, eso implicaba que el muchacho realmente no le importaba el legado familiar. Algunos de ustedes quizás ha experimentado, yo recuerdo cuando mi papá tenía un terreno muy grande y mi mamá le encantaba ese lugar porque había sido de su tatarabuelo. Y su tatarabuelo había tenido allí gente, ganado, personas que trabajaban. Después se vendió, pero hubo la oportunidad de mi papá comprar un poquito de ese solar, era grande. Y en cierta forma, eso nos dio un sentido, wow, esto era de mi familia anteriormente. Y cuando mi papá tuvo que venderlo, ustedes sabrán, y quizás ustedes mismos han pasado por eso, hay un sentido emocional en el vender algo que perteneció a nuestras familias por generaciones. Por generaciones. Hay un sentido emocional. Imagínense cómo era vender una hacienda en el pueblo de Israel a otra persona que no tenía nada que ver con eso. Era deshonroso, era no importar el legado familiar. El legado familiar era extremadamente importante. Y este muchacho, al decir, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde, lo que él estaba diciendo, a mí no me interesa lo de la familia. No me interesa. Tú dame lo que me corresponde. Otro aspecto importante que debemos comprender acerca del corazón de este muchacho es que él estaba trayendo deshonra para su padre. Pedir la herencia en realidad, ¿cuándo se da una herencia? ¿Ah? Cuando se muere. Imagínense que uno de sus hijos le venga a decir, papá, dame mi herencia. ¿Cómo se sentiría? Imagínense, si uno de sus hijos le dice, papá, mamá, dame mi herencia. Pedir la herencia era como decir, tú estás muerto. En realidad, pedir la herencia es como decir, yo quiero que usted muera. Dame mi herencia. Wow. Yo quiero estar fuera de la familia. Dame la herencia porque yo, ¿qué voy a hacer? Yo me voy de aquí. Dame mi herencia. Dame lo que me corresponde. ¿Por qué? Porque yo me voy de aquí. Imagínense la deshonra que este muchacho está trayendo sobre el padre al decir esto. Ustedes deben recordar también que esta cultura es una cultura de honor. Es una cultura de honor en su mayor parte. Es una cultura donde las familias eran conocidas y hacer algo que traería deshonra al padre era muy, muy grave. Yo no sé si ustedes recuerdan, en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, hay una ley para los hijos rebeldes. Hay una ley para los hijos rebeldes. Se los voy a recordar. Niños, oído, porque es muy importante. En Deuteronomio 21 dice lo siguiente. Si un hombre tiene un hijo terco
y rebelde que no obedece a su padre ni a su madre, y aunque lo castiguen, ni aún así les hace caso, el padre y la madre lo tomarán y lo llevarán fuera a los ancianos de la ciudad. ¿Se dan cuenta cómo esta cultura era comunal? Esta cultura no es que yo me meto en mi casa y yo hago lo que yo quiera en mi casa y no me importa y aquí yo soy solamente en mi casa. No, es una cultura comunal. Es una cultura donde se entiende que todos los que están alrededor en el lugar, en el pueblo, están involucrados. Entonces el papá y la mamá lo tenían que llevar ¿a dónde? A los ancianos, es decir, como a los jueces de la ciudad. Y después dice, y dirán a los ancianos de la ciudad, este hijo nuestro es terco y rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho. Era grave lo que estaba sucediendo aquí, ¿no? Y después dice, entonces todos los hombres de la ciudad, aquí está el liderazgo de los hombres, por cierto. Entonces los hombres de la ciudad lo apedrarán hasta que muera. Hasta que muera. Imagínense, ya estoy seguro que algunos están pensando, válgame Dios, qué locura. La cosa era tan grave. Dios había dicho en su palabra, para que no le metan gato por liebre, ¿verdad? Esto está en Deuteronomio, capítulo 21, versículos 18 al 21. Para que usted lo verifique, no se crea todo lo que yo digo aquí, ¿no? Dios había establecido que si había un hijo rebelde que lo habían castigado y todavía seguía en su rebeldía, siendo glotón, sin obedecer, lo llevaban a los ancianos y les decían, este no nos obedece a pesar de que ya le hemos dicho, que hemos castigado. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera. Y después mire lo que dice, así quitarás el mal de en medio de ti. Y todo Israel oirá esto y después dice, y temerá. La idea de Dios era que la gente pudiera ver y observar cuán importante era el quinto mandamiento. ¿Cuál es el quinto mandamiento, niños? Honra a tu padre y a tu madre. Era tan importante ese mandamiento para Dios que aquel que no obedecía a ese mandamiento era digno de muerte. Un hijo culpable de deshonrar a su padre era merecedor de la muerte. Y esto era lo más bajo que un hijo podría llegar. Entonces, mírense la osadez de este muchacho para deshonrar a su padre. Dame mi herencia. Realmente no me importa la familia. No quiero nada. Dame lo que me corresponde, yo me voy. Una deshonra muy grande al padre. Otra cosa importante que debemos ver en el hijo es la demanda de sus derechos de nacimiento. ¿Se dan cuenta que dice lo que me corresponde? Padre, dame lo que me corresponde. Debemos notar que este muchacho creía que algo le pertenecía a él. Este muchacho tenía un sentido de derecho. Eso como que yo merezco que a mí me des lo que me corresponde. Miren la desfachatez. Mire la deshonra. Decirle al padre, dame lo que me corresponde. Muchas veces nuestros hijos nos exigen cosas como si nosotros se las debiéramos a ellos. ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? Dame esto, dame lo otro, quiero esto, y toman cierta actitud como si en realidad nosotros como padres se los debemos a ellos y comienzan a exigir unas cosas.
No estamos hablando, por supuesto, de exigir, necesito con qué vestirme, ¿verdad? Que estamos hablando de ropa, comida, zapato, vestido, un techo. No estamos hablando de esas cosas. Estamos hablando de ciertas cosas que los hijos comienzan a creer que ellos se merecen por ser nuestros hijos. No sé si les ha pasado a los padres. Y los jóvenes, muchachos, a veces tienen esa actitud de que, oh, yo me lo merezco. Y muchas veces pudiesen decir, pero yo no te pedí que me tuvieras. No sé si eso les ha ocurrido. ¿Ah? No sé si... Y uno comienza a creer como hijo que uno merece las cosas. Este muchacho le dijo, dame lo que me pertenece. No se distraigan, hermanos. Ahí se caen y se levantan. El que tenga oído que oiga. Hay una demanda de los hombres, de los hijos. Dame lo que me corresponde. Hay algo que me pertenece. Hay un sentimiento de que soy merecedor de algo. Merezco que mis amigos tienen una cosa. Yo también me la merezco. Yo la quiero también. Y comienzan a manipular de una forma muy fea a los padres. Y muchos padres, ¿qué hacen? Ellos le dan las cosas. No de una forma como que... yo siempre digo esto. Ahora que me acuerdo, hablando de cumpleaños. Hay personas que creen que el día de su cumpleaños se merecen regalos. Y lo peor es que se disgustan o se ponen tristes si no les dan regalo. Yo no sé si les ha ocurrido a ustedes. ¿De dónde? Niños. ¿De dónde ustedes sacan que hay que darle regalo? ¿De dónde? Es que a veces uno tiene que pensar las cosas. ¿De dónde saca? Es que yo ayudo en la casa. Es lo mínimo que se espera de ti. Absolutamente lo mínimo que se espera de ti. Entonces, hay un sentido de exigencia. Es mi cumpleaños. Me van a llover cosas. ¿Pero ¿y por qué? ¿Y de dónde sacamos eso? Eso no debe ser así. Pues hay un sentido de exigencia mucho más profundo en este muchacho que le dice, dame lo que me corresponde. Un sentido de ganancia. ¿Saben lo que? Este refleja que este hombre, este muchacho, no tenía ni amor ni respeto por su padre. Ni amor ni respeto por su padre. Yo creo que era una familia con dinero, de la que estamos hablando aquí. ¿Por qué? Bueno, una de las cosas es que tenían trabajadores. Hablan el versículo 19, no sé si lo ven ahí, el versículo 19 dice, ya no soy digno de ser hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores. Este señor tenía una buena propiedad, tenía trabajadores. ¿Qué más tenía? Tenía ganado. Y de hecho había uno que se utilizaba para engordarlo hasta que llegara diciembre. No, mentira, no diciembre, pero hasta que llegaba un momento en el cual era digno de celebración. Y la celebración era tan grande que el becerro engordado había que matarlo. Entonces este hombre tenía unos billetes, porque tenía un ganado que estaban engordando. También tenía dinero para pagar música en vivo. Sí, porque dijo, tráiganme lo bueno, se escuchó danza cuando el muchacho, el otro hermano preguntó, ¿qué pasa? Un ruido. Tenía dinero para pagar esas cosas. Entonces vemos que era una familia afluente de la burguesía, como podríamos decir, ¿no? Y este muchacho, en verdad no le importaba. Este joven no estaba dispuesto a esperar, sino que quería libertad. Ya estaba cansado de vivir bajo el techo de su casa, de la casa de su padre. Yo no quiero darle cuentas a nadie. Yo quiero llegar a la hora que yo quiera.
Yo quiero comprarme lo que yo quiera. Yo quiero hacer y quiero ser libre, independiente. Que yo haga lo que ¿a mí qué? Me dé la gana. Este muchacho era un muchacho rebelde. Él quería sus reales, pero no era para invertirlos, sino para él hacer lo que él quisiera. No quiero que me esté dando consejo. No quiero que me trates de ayudar en algunas cosas. Yo quiero hacer lo mío. Dame mis reales, dame lo que a mí me pertenece. ¿Y yo qué voy a hacer? Y yo me voy, me largo. Este muchacho muestra que no tenía ningún amor ni respeto por su padre. Imagínense si alguno de sus hijos le dice eso a ustedes. No te metas en mi vida, déjame hacer lo que yo quiero, dame lo que me pertenece, que yo me voy. Muchas gracias. Imagínense el dolor de ese padre. Imagínense la deshonra que este muchacho está trayendo, no solamente para él mismo, sino para toda la familia. Mis hermanos, pero lo más impresionante de esta parábola no es lo que acaba de ocurrir. No es cuando vemos la rebeldía de este muchacho, sino cuando vemos la actitud del padre. Ahora, ¿quién está escuchando? ¿Quién está escuchando esta historia? Los fariseos, los judíos. Ellos entendían muy claramente, mucho más que nosotros, cuánto este muchacho merecía el ser apedreado. Porque la deshonra contra el padre era muy grande. Pero lo que le va a dar más impresión es lo que sigue después. Es la actitud del padre. El padre le dice al muchacho, versículo 12, vean lo que dice, el versículo 12 dice: y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y después dice aquí, y él, ¿a quién se refiere él? Al padre. Le repartió los bienes. ¿A quiénes? ¿A su hijo o a sus dos hijos? A sus dos. Dice, ya es plural. Les repartió sus bienes. Ok. Mire. Esto dejó en shock a los fariseos y a los escribas y a la gente que estaba allí. Porque imagínense, ¿cuál es su primera reacción natural de que nuestros hijos nos pidan lo que les corresponde? ¿Ah? ¿Qué harían ustedes? ¿Ah? ¿Usted le haría eso? Usted es una buena persona, muy buena, más mejor que yo, ¿verdad? Mucho más mejor que yo. Espérate a que me muera. Tú estás loco. ¿Ah? Con esa clase de muchacho. ¿Qué cree lo que estaba esperando que harían los judíos para con ese muchacho? Llevarlo a los ancianos, que lo apedreen. Porque lo que él está mostrando es una falta de respeto tan grande. Decirle, tú estás loco. ¿Cómo se te ocurre lo que tú estás pidiendo? Pero mira lo que hace el padre. El padre viene y la palabra dice que el padre les repartió sus bienes. Esto debió dejar choqueado a los fariseos y a los escribas que conocían muy bien la ley. Los debía de que se desmayaran del susto. Les repartió los bienes. Ahora, ustedes deben recordar que en la cultura judía, el hijo mayor, es decir, el que nació primero, le correspondía una doble porción en comparación con los otros hijos. Eso era la costumbre, no era la costumbre, era la ley, de hecho. El hijo mayor tenían ciertos privilegios y le correspondía mayor parte de la herencia, de la porción.
porque era el hijo primogénito, era el hijo mayor. Pero algo interesante es que nosotros, por ejemplo, lo vemos así. Digamos que somos somos 4 o 3 hijos y mi papá tiene 4 casas. Nosotros lo que pensamos es, si mi papá tiene 4 casas y somos 3 hijos, como yo nací primero, a mí me corresponden las 2/3 partes, es decir, a mí me corresponden 2 casas. Y a mis otros hermanos les corresponden 1 casa cada uno y a mí 2 casas. Así era la ley. Pero lo que nosotros no entendemos es que el primogénito tenía la responsabilidad de llevar el nombre de la familia a lo largo de las generaciones. Por esa razón el primogénito tenía mayor responsabilidad de tener una doble porción de la herencia. No era básicamente para que él lo disfrutase muchísimo, que claro, lo disfrutaría y también sus hermanos con las otras herencias. Pero hay algo importante que nosotros debemos recordar y no entendemos porque vivimos en una sociedad donde no es así. Era la responsabilidad primaria del hijo mayor de llevar el legado de la familia. Y parte de esa responsabilidad era la razón por la cual se le daba doble porción. Este muchacho, sabiendo eso, dice, dame lo que me corresponde. Él está entendiendo, él no es el hijo mayor. Le corresponde al hijo mayor 2/3 y a él 1/3. Pero él lo pide. Ahora, el papá todavía está vivo. Lo más seguro es que el papá, ¿qué hizo? Tuvo que vender alguna de las cosas, parte de la tierra, y darle ese dinero al hijo. Porque ustedes recordarán que en la historia el hijo se va, ¿verdad? El hijo se va y después el hijo regresa. Pues sabemos que él necesitaba de alguna forma irse, o él se quería ir. Así que el papá tuvo que vender parte de sus posesiones. Dice, le repartió sus bienes. En la antigüedad, cuando el padre podía, aún estando vivo, decir, hey, a fulano ahí, a usted le voy a dar esto y a usted le voy a dar esto. De hecho, ustedes sí saben de eso. Muchos de sus padres han dicho, y ya se sabe, este le corresponde a Juanita y este a fulanita, y este a Pedro, y este a Juan. Y se puede hacer. Pero el padre tiene autoridad de facto sobre todas las cosas. ¿Hasta cuándo? Hasta que él muera. Hasta que el padre muera. Entonces, el padre aquí, estaba dispuesto a sufrir deshonra. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo está viendo a él y todo el mundo está diciendo, manda a apedrearlo. No le des nada. Pero ¿qué hace el padre? El padre le da los bienes. Esto fue una humillación para el padre. Total humillación para el padre. Y él estuvo dispuesto a perderlo. Fue una humillación muy grande para él delante de la sociedad, delante de todos, porque en vez de deshonrar al hijo y desheredarlo, ¿algunos de ustedes conocen que hay padres que desheredan a hijos? Sí, ¿verdad? Quizás alguno de ustedes ha sido desheredado, ¿verdad? No sé, no tenemos toda la historia. Y ha habido tantas cosas con respecto a esto, pero el padre estuvo dispuesto a perderlo todo. En vez de él humillar, en la cultura humillar a ese hijo, él recibe la humillación. Porque no hace lo que los otros estaban esperando que hiciera. Ustedes también deben ver aquí la devoción del padre hacia su hijo. En vez de deshonrar a su hijo y desheredarlo, escogió él mismo recibir la deshonra de este padre. Aquí nosotros vemos cómo, a pesar de la rebeldía, de la desfachatez que tuvo este hombre, lo que más nos debe impresionar es precisamente lo que hace el padre. Porque el padre, en vez
de humillar al hijo y darle lo que el hijo se merecía, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Le dice, toma tus bienes. A veces, darle a los hijos lo que ellos quieren, a veces es bueno para que se estrompen de boca ellos mismos, como decimos algunos, ¿verdad? Para que ellos, ¿quieres ser libre? Bueno, ándate y sé libre. Y muchas veces eso es lo que hay que hacer. Porque a veces los hijos son rebeldes y están allí y no entienden. Y uno trata de llevarlos. Pero a veces lo mejor es, ¿quieres hacer esto? Hacelo. ¿No les ha pasado a ustedes en sus familias? Sus hijos están jinca con una cosa. Y uno le dice, bueno, ya te dije. Si vos querés, hacelo. Y se van por ese camino. Se estrompan. Y después vienen arrepentidos, ¿no? Porque uno les dijo. No hacían caso. Y uno, está bien, andate, si querés. Y a veces es una lección muy grande para los hijos. El padre de esta historia le dice al hijo, es una deshonra lo que estás haciendo, pero yo voy a llevar esa deshonra yo mismo, porque ya va a quedar en el pueblo, entre ellos, wow, este padre mira lo que hizo. Bueno, ¿no les recuerda eso? Que a pesar de la rebelión de ese hijo, muchas veces el Señor nos deja a nosotros hacer lo que queramos. Y a pesar de que Él nos dice, no, a veces hay un momento en el cual el Señor dice, listo pues, hacer lo que quieras para ver. Esta historia nos muestra la rebeldía inmensa de este muchacho, en primer lugar. Y en segundo lugar, vemos la disposición que tenía el padre de despojarse de sus bienes. Porque aquí dice que él les repartió sus bienes y de recibir el reproche del pueblo. Porque el padre tenía devoción por su hijo. El padre lo hizo porque tenía devoción a su hijo. Bueno, eso nos recuerda al amor de Dios, que Él tiene devoción por sus hijos. En un sentido, recuerden, y esto, tengan cuidado con lo que voy a decir, pongan atención. En un sentido, todos somos hijos de Dios porque somos creación de Dios. Todos somos creados por Dios. Pero no todos somos y recibimos esos privilegios de ser hijos de Dios. Pero todos somos creación de Dios. ¿Ok? Y en cierto sentido se pudiese decir que todos somos hijos de Dios. Pero hay que tener cuidado porque no todos disfrutamos de los beneficios y de las riquezas que es ser hijos de Dios de una forma cercana. ¿Ok? Bueno, Dios, el hombre quería libertad y Dios le dio libertad. Ustedes a veces pensarán, ¿por qué Dios no en el huerto del Edén agarró a Adán y Eva después de que se obedecieron y los hizo seguirlo? ¿O no les hubiese puesto el árbol ahí? Bueno, Dios no quiere robots. Dios hubiese... Él tiene todo el poder y hubiese hecho robots. Pero Dios no quiere ser amado porque tenemos que amarlo. Dios quiere ser amado porque realmente hay algo en nuestro corazón que nos llama a honrar a Dios. Aquellas personas que siguen a Dios porque no se quieren ir para el infierno no duran mucho en su caminar cristiano, porque irse para el infierno no es tan
una fuerza tan grande para mantenernos firmes en el Señor. El amor y el querer honrar a Dios es aquello que nos mantiene firme delante de Dios, a pesar de nuestra rebeldía. Lo que vemos es que Dios, en su gran misericordia, tomó Él la deshonra. ¿No les recuerda eso a lo que la palabra dice con respecto a Cristo? Que Él se humilló. Se humilló con un propósito muy grande. Y el propósito era poder morir y venir a la tierra para morir y salvar a sucios pecadores. A sucios pecadores. De su ira, el castigo, juicio, el infierno. Y de la misma forma como el Padre en esta historia hizo algo inconcebible para la sociedad hebrea, darle al Hijo lo que quería y sufrir Él la deshonra y sufrir Él la vergüenza. Eso mismo fue lo que hizo Cristo. Eso mismo fue lo que hizo Cristo. Y Cristo ofrece ahora la salvación únicamente a través de Él. Si aquellas personas se arrepienten y están dispuestos a dejar su pecado. Esto nos muestra a lo que estuvo dispuesto el Padre de la historia y nos debe ayudar a recordar a lo que estuvo dispuesto Cristo Jesús por sus hijos. Si tú no conoces al Señor, la historia continúa. Y yo creo que la historia se pone aún mejor, porque vamos a irla viendo parte por parte. Esta historia del hijo pródigo, o como dije anteriormente, se debe llamar la parábola de los dos hijos. Yo te invito a meditar, yo te invito a que tú puedas pensar en esto y que puedas ver el amor de Dios. Lee esta parábola una vez más en tu casa y piensa en esto. Dios está con los brazos abiertos para recibir a sucios pecadores. Vamos a orar. Padre eterno, sabemos que tú eres bueno. Gracias, Padre, porque tú te humillaste para morir y recibir el oprobio del mundo, pero lo hiciste por amor a sucios pecadores como nosotros, para invitarnos a realmente ser tus hijos y a disfrutar de la compañía contigo. Ayúdanos a comprender de una forma fresca esta noticia, esta verdad que está en tu palabra. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.